Bienvenido, en este vídeo veremos dónde cotizan las empresas más grandes del mundo. Te presento a la Bolsa de Valores, aquí encontrarás varios activos financieros que hemos visto en el canal, como acciones, criptomonedas, divisas, REITs, entre otros. La Bolsa de Valores es un mercado organizado en el que se compran y venden valores, como acciones de compañías y bonos emitidos por el gobierno o entidades corporativas. Estas transacciones se realizan a través de intermediarios financieros autorizados y están reguladas por las leyes y regulaciones locales. La Bolsa de Valores es un lugar donde se pueden encontrar oportunidades de inversión, y su objetivo principal es proporcionar un lugar seguro y eficiente para que los inversores compren y vendan valores. La bolsa también ofrece una fuente de financiamiento para las compañías, que pueden emitir acciones para recaudar capital. Te recomendamos los siguientes pasos para que empieces a invertir en la bolsa. Educación: aprende sobre el mercado de valores y los diferentes tipos de inversiones, como acciones, bonos y fondos mutuos. También es importante entender los conceptos básicos de la economía y los factores que afectan el precio de las acciones. Definir tus objetivos de inversión. Antes de empezar a invertir, es importante determinar tus objetivos de inversión, como la cantidad de dinero que deseas invertir, el plazo de inversión y el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir. Elegir un corredor de bolsa. Un corredor de bolsa es un intermediario financiero que te ayudará a comprar y vender valores en la bolsa de valores. Hay muchos corredores en línea que ofrecen servicios de inversión asequibles. Establecer una estrategia. Decide qué tipo de valores deseas invertir y cómo deseas invertir tu dinero. Por ejemplo, puedes invertir en un fondo mutuo que invierta en una variedad de acciones, o puedes invertir directamente en acciones individuales. Diversifica tus inversiones. Es una buena idea diversificar tus inversiones para reducir el riesgo. No inviertas todo tu dinero en una sola compañía o sector. Mantén un enfoque a largo plazo. La inversión en la bolsa de valores es una inversión a largo plazo, y es importante tener paciencia y mantener un enfoque a largo plazo para aprovechar las oportunidades de crecimiento a largo plazo. Hace años, los valores de la bolsa se tenían que comprar por medio de una persona encargada. Hoy en día ya no es así, gracias a la tecnología. Aquí te presentamos algunos brokers conocidos y seguros donde puedes invertir sin problemas. Eso sí, te recomendamos tener en cuenta las regulaciones y comisiones de cada uno. Número 1. eToro. Número 2. DEGIRO. Número 3. Plus 500. Número 4. XTB. Número 5. Naintinine. Número 6. Renta 4 Banco. Número 7. IG. Número 8. Freedom 24 by Freedom Finance. Es importante recordar que el mercado de valores puede ser volátil, es decir que los valores suelen variar constantemente. Sin embargo, se ha demostrado que a largo plazo en general la bolsa de valores tiende a subir. Por lo mismo, para una inversión exitosa, invierte en buenas empresas y a largo plazo estarás asegurando una gran rentabilidad y mayor poder adquisitivo. Es muy posible que durante tu inversión sucedan crisis financieras. Vamos a dar un pequeño repaso en la historia económica mundial. Crisis financiera de 2008. Esta crisis fue causada por la combinación de factores como la especulación en el mercado inmobiliario, la falta de regulaciones y la inversión en productos financieros complejos y arriesgados. La crisis se extendió desde el sector bancario a los mercados financieros globales y afectó a la economía mundial, causando una recesión económica. Crisis de las hipotecas subprime. Esta crisis fue una de las causas principales de la crisis financiera de 2008. Se originó en la industria de las hipotecas subprime, donde se otorgaban préstamos a personas con historial crediticio débil y se vendían como productos financieros, complejos y arriesgados. Cuando los precios de la vivienda comenzaron a caer, muchas de estas hipotecas incobrables y los productos financieros que las incluían resultaron ser valores tóxicos. Crisis de la deuda europea. Esta crisis comenzó en Grecia en 2009 y se extendió a otros países de la zona del euro, como Irlanda, Portugal e Italia. La crisis se debió a la falta de solvencia de los países en deuda y a la falta de una unión fiscal sólida en la zona del euro. La crisis provocó una disminución de la confianza en los mercados financieros europeos y generó incertidumbre en los mercados financieros globales. En resumen, en la bolsa de valores cotizan ciertos activos financieros como
Acciones de compañías sólidas y de crecimiento. Las acciones de compañías con una base sólida y un historial de crecimiento a largo plazo pueden ser una buena opción para los inversores a largo plazo. Fondos mutuos indexados. Los fondos mutuos indexados, como el índice S&P 500, ofrecen una exposición a una amplia gama de acciones y pueden ser una buena opción para los inversores que buscan diversificación. ETFs de bajo costo. Los ETFs de bajo costo pueden ser una buena opción para los inversores que buscan diversificación a bajo costo. Propiedades inmobiliarias. Las propiedades inmobiliarias, incluyendo REITs, pueden ser una buena opción para los inversores que buscan una fuente de ingresos y diversificación. Bonos corporativos de alta calidad. Los bonos corporativos de alta calidad pueden ser una buena opción para los inversores que buscan una inversión conservadora con un flujo de ingresos predecible. Se recomienda invertir a largo plazo. Excelente, ¿estás preparado para empezar a invertir en la bolsa? El objetivo de cada video es brindar información de calidad para tu éxito financiero. En próximos videos vamos a tratar temas más complejos. Muchas gracias por tu atención.